gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu fidelidad a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Pedimos, Señor, que tú quites de nosotros en esta noche todo lo que nos estorba, Señor, para escuchar tu palabra, porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo voy a decir, se trata del poder de tu palabra actuando en nuestras vidas. Señor, yo menguo para que seas tú hablando a través de mi vida. Padre, si tú pudiste usar un burro, Padre, puedes usarnos a cualquiera de nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata del poder de tu palabra actuando en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú quites de nosotros todo cansancio, todo espíritu de estupor, de sueño, de flojera, de confusión, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad en esta tarde y lo echamos fuera de nosotros y declaramos, Padre, que nuestra mente, nuestros pensamientos están, Señor, anclados a tus pensamientos y a tu palabra. Toda confusión, todo pensamiento equivocado, todo argumento que se levante en nuestra mente en contra de tu palabra queda destruido en esta noche. Y declaramos que nuestros oídos son abiertos a escuchar tu palabra y que a través de tu palabra tú ministras nuestro corazón y nos haces hacedores de ella, Padre. Nos das el poder, nos das la valentía, no solamente para escuchar tu palabra, sino para cuando salgamos de aquí poderla poner por obra cada día en nuestras vidas. Te damos el control en esta tarde de nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y revela tu palabra hoy a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar leyéndote una pequeña anécdota y dice así. Dice, un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él, para este hombre, y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por muchos años. Desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esta roca durante mucho tiempo y no se ha movido, le dijo Satanás. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracasado. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y de desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió hacer una oración y confesarle sus sentimientos a Dios. Y dijo estas palabras: Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero, ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión y tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho.
y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Y empecé con esta anécdota porque yo quiero hablarte acerca de la perseverancia. Cómo a veces somos como este hombre, ¿no? Dios nos da una orden y nosotros queremos hacer otra. Y Dios, a través de esta anécdota, nos dice hoy, nos quiere hablar y nos quiere recordar hoy, a través de esta anécdota, solo empuja. O sea, ¿qué significa? Solo ora, solo persevera en la oración. Y de eso es de lo que yo quiero hablarte. Yo quiero hablarte de la importancia de perseverar, de la importancia de ser persistente en oración. A lo mejor tú vas a decir, sí, siempre nos predica de lo mismo, hermano, siempre nos habla de la oración. Pero yo creo que es algo tan importante en la vida del creyente, es un principio básico para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. El orar, el perseverar en oración. Cuando hablamos de perseverancia o cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de algo duradero, ¿verdad? De algo de larga duración. La perseverancia consiste o es mantenerse constante en algo que ya comenzaste o tener una actitud determinada y decidir seguir haciendo algo que ya comenzaste, aunque las circunstancias sean adversas, cumplirlo. Cuando hablamos de la palabra perseverancia o cuando hablamos de la palabra persistencia, estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de algo que dura mucho tiempo, estamos hablando de algo que es constante, de algo que empezaste y que no dejaste a medias. Entonces, de eso se trata la oración. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos que Jesús les dio a sus discípulos acerca de la oración. Y a lo mejor tú los conoces, y si no los conoces, pues te los voy a citar así rápido. El Señor les enseña a sus discípulos cómo orar. Ellos le preguntaron, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les da muchos tips acerca de la oración y muchos modelos de cómo nosotros podemos orar. Y eso nos los deja a nosotros hoy como creyentes para que nosotros podamos hacer ese tipo de oraciones que a veces decimos, es que la verdad no sé cómo orar. Bueno, pues ahí dejó el Señor modelos en las Escrituras, nos dejó modelos de oraciones que nosotros podemos hacer sin hacerlos como rezos o hacerlos así repetitivos, sino entender el modelo que Dios dejó a través de la oración. Y podemos encontrar muchos principios que Dios dejó a través de las Escrituras de la oración. No sé si a ti te llama la atención, pero Jesús les dejó estos tips o estos modelos de oración a su gente cercana. No se los dejó a todo mundo, solo a su gente que estaba muy cerca de él, a sus discípulos. Entonces nosotros somos gente que debemos estar tan cerca de Dios y tenemos ese privilegio que Dios nos lo dejó a nosotros, como sus hijos. Podemos encontrar en Lucas 11 un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús les dice, enséñanos a orar, Jesús les dice, ok, les voy a enseñar. Cuando ustedes oren así, oren así. Y dejó el modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero no lo dejó como un rezo, sino una manera y un modelo de cómo nosotros podemos seguir nuestro tiempo de oración a través de eso. Bueno, esa es otra predicación, ¿no? Pero no voy a entrar en profundidad porque si no lo vamos a hacer muy largo. También dejó en Lucas 11:9, Jesús les dijo a sus discípulos en ese mismo capítulo, pero en el versículo 11, les dijo, oren que si ustedes piden van a recibir.
si siguen pidiendo, van a seguir recibiendo. Si ustedes siguen buscando, van a encontrar. Si ustedes llaman, se les va a abrir la puerta. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, sean constantes y perseveren en oración, porque yo se los voy a contestar. Yo les voy a dar respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque Él es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús les dice a los discípulos, perseveren, sigan perseverando. En Mateo 6, en el versículo 5, les dice cómo no deben de orar. Les dice, no oren siendo hipócritas. O sea, les dice, no quieran apantallar a los que los oyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque a quienes les encanta orar en público, pues se vuelven religiosos, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, no oren así. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que solamente quieren que todo el mundo los oiga y los vea, ¿verdad? Entonces les está diciendo, esa manera no es la correcta. Ustedes búsquenme en su lugar secreto y no donde públicamente, ¿verdad? Nada más por ser vistos. También les dice, ahí mismo en Mateo 6, pero en el versículo 14, les dice, cuando ustedes oren, les recuerda, necesitan ustedes perdonar. ¿Por qué? Así como yo los he perdonado, ustedes también necesitan perdonar. Entonces es otro tips que Jesús les está dando a los discípulos. En Juan 14:13 también les dice, cuando oren, oren al Padre en el nombre de Jesús. Es otra manera de orar que Dios les está diciendo a los discípulos, oren en el nombre de Jesús, ¿sí? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, dice ese pasaje, y yo lo voy a hacer. Y otro versículo que también habla de la importancia de la oración o de cómo orar es el principio de orar en grupo, hacer oraciones grupales. En Mateo 18, 19 al 20, está hablando de la importancia de estar en unidad y orar, ¿verdad? Donde dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces está hablando de la importancia de orar en grupo. Cuando tú te reúnes con otra persona, entonces está diciendo, debes de orar tú solo, pero también busca orar con más. ¿Por qué? Porque también hay beneficios de orar en grupo. Y estos son algunos ejemplos de lo que el Señor les enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Pero hoy yo quiero hablar y enfocarme en otra historia. En una historia que encontramos en Lucas 18, acerca de la parábola de la viuda persistente. A lo mejor tú ya conoces esta historia, yo solamente quiero recordártela, porque solo quiero hacerte énfasis en cuanto a esto. Es algo que Dios ha estado hablando en mi vida personal. En cuanto a persistir o a perseverar en oraciones que muchas veces hemos dejado de lado. No sé, ¿verdad? A lo mejor si tú tienes mucho tiempo de cristiano, tú puedes experimentar tal vez esto. A lo mejor te ha pasado que has orado por alguna situación, o has orado por alguna persona, o has orado por algo y de repente no tienes la respuesta y dejas de orar por eso. No perseveras. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nomás a mí? A mí sí. A mí sí me ha pasado. Por eso es que Dios me habló a través de este pasaje de las Escrituras. Y 2 veces, siempre recuerdo cuando Dios habla 2 veces, siempre recuerdo la frase de nuestro pastor, ¿verdad? No es que Dios sea tartamudo, es que de veras Dios te quiere hablar, ¿no? Cuando yo estaba diciendo, Dios, dame la palabra que tú quieres, yo siempre estoy orando y con temor y temblor, no quiero hablar solamente por hablar, sino quiero que sea algo que Dios ponga en mi corazón. Dios me había dado este pasaje, ya hace como 2 semanas atrás me dio este pasaje. Y la semana pasada me dice el pastor, ¿tienes alguna palabra que Dios te haya dado para que la des el domingo? Y yo, no. Y Dios ya me había hablado de eso, pero dije, no siento que yo sea la persona que tenga que dar la palabra. Es que era para el hermano Yair, ¿verdad? Que él diera la palabra el domingo.
Y después de que dije eso, dije, ay, pues sí, Dios me había hablado, pero es que no estaba bien convencida de que eso fuera lo que Dios quisiera hablar, porque yo decía en mi carne, pues siempre hablo de la oración, Señor, otra vez lo mismo. Dije, ay, pues no, yo creo que no voy a seguir orando. Y no sé si a ti te ha pasado, pues bueno, yo sí tengo en mi teléfono la aplicación de la Biblia, y no sé si tú sabes, ¿verdad? En esa aplicación de la Biblia vienen planes, ¿no? Planes para orar y no sé qué, entonces yo a veces los pongo. Y ándale que me sale, dije, ay, voy a leer el devocional de hoy, Lucas 18. Y yo dije, el mismo capítulo que Dios ya me había dado. Entonces dije, no, Señor, sí, de plano es que tú quieres que yo lo comparta. Entonces, quiero compartirles acerca de esta historia, de estas dos personas que habla este pasaje. Lucas 18, del 1 al 8, está hablando la parábola de una viuda y está hablando de un juez. Y te lo voy a leer en una versión, bueno, tengo aquí Reina Valera, pero también escribí la versión Nueva Traducción Viviente, porque es una traducción como más actual y es una traducción que puedes entender más, pero tengo las dos versiones, ¿eh? Y te la voy a leer así como que para que la entiendas mejor. Dice, Lucas 18:1 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les dijo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El Señor les enseña a sus discípulos cómo orar, pero les deja este modelo también, ¿no? O sea, deja este ejemplo porque está diciendo, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, ¿qué les iba a mostrar? Cómo que debían de orar siempre, siempre, todo el tiempo, y nunca debían de darse por vencidos. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos hoy. En esta historia es donde vamos a enfocarnos un poco en estos dos protagonistas y estas dos razones importantes por las cuales se requiere la oración perseverante o la oración persistente cada día en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice el pasaje del versículo 1, para mostrarles que siempre deben orar y que nunca deben darse por vencidos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te has dado por vencido en una necesidad de oración? ¿O cuántas veces te has rendido ante alguna persona por la cual tú estás orando y dices, ay no, es que ya estuvo, ya oré mucho tiempo y ya me cansé? ¿Nunca te ha sucedido eso? A mí sí, aquí se los confieso, entre nos. Llega el momento que oras tanto o estás orando por alguien o estás orando por una situación y no ves la respuesta y dices, ay no, ya me cansé. Y ya no sigues orando por esa situación. Por eso es que les digo que Dios a mí en lo personal me habló de eso, porque no significa que dejé de orar, pero sí significa que en algunas circunstancias sí lo dejé de hacer. En alguna necesidad dije ya. Y fue donde Dios, ahora sí que no me regañó, ¿verdad? Me exhortó
y me dijo, ¿cuándo te dije yo ya no? O sea, tú decidiste ya no, pero yo no te dije ya no. Y yo dije, ok, seguiré orando. Porque esa es otra, ¿verdad? Hay veces que Dios te va a decir, ya. Pero tienes que ser sensible a la voz de Dios, tienes que saber buscar a Dios para que Dios, cuando Dios te diga, para, tú vas a parar. No cuando tú decidas, ya me cansé, vas a parar. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos enfoquemos en cuanto a esta historia y en cuanto a perseverar. Y aquí hay cosas por las que debemos orar más de una vez. Yo creo que todos oramos por una situación o por una persona más de una vez, ¿verdad? Siempre estamos orando por una situación o por una persona, por un familiar, por cualquier circunstancia más de una vez. Pero a veces Dios no responde a la primera vez que tú oras, ni a la segunda, ni a la tercera, tal vez ni a la quinta, o tal vez ni te responda. Es decir, a ver, espérate, como que me lo estás poniendo complicado, ¿no? ¿Cómo que no respondas si me estás diciendo que permanezca? Bueno, a veces va a haber situaciones en que a lo mejor Dios no te responde, pero no significa que Dios no está contigo. Dios sigue siendo Dios. Pero lo que Dios está diciendo a través de esta viuda es, persiste. Esta mujer fue persistente. Y lo curioso que vemos aquí en estos dos personajes es, encontramos un juez. Un juez que dice la Escritura que no tenía temor de Dios, ni tampoco tenía consideración por la gente, ni mucho menos era un juez que tuviera misericordia. O sea, era malucas, como luego dicen. O sea, no era un buen juez. Desafortunadamente hoy en día también tenemos esos jueces, ¿verdad? En nuestro país, que han olvidado por qué están ahí. Han olvidado el motivo por el cual están ocupando ese lugar o ese puesto en nuestro país, y han olvidado que su posición como jueces es defender la verdad, defender a quien lo necesita y castigar al culpable, ¿verdad? Pero desafortunadamente hoy en día hay tanta corrupción que pues que a esos jueces se les olvida, ¿no? Porque están ahí y viven tras esa corrupción. Pero bueno, así estamos en la historia del juez, de este juez, de Mateo, que está hablando a Jesús, a sus discípulos. Y vemos de la otra parte una viuda. El juez era malo, no tenía temor de Dios, no tenía misericordia por la gente, no quería hacer lo bueno, no quería ayudar a nadie, era con corazón malo. Y por el otro lado estaba esta viuda que no tenía nadie en su vida. No tenía hijos, no tenía quien la defendiera, era una viuda sola. Y se enfrentaba a un juez pues que no tenía misericordia. No se movía en compasión, no tenía temor de Dios. Entonces vemos pues un cuadro así como que complicado, ¿no? Pues híjole, naturalmente tú dices, pues pobre viuda, ¿no? ¿Cómo no le va a ir muy bien con este juez tan malo? No tiene misericordia, no tiene temor de Dios, no quiere, o sea, no entiende por qué está de juez, porque no quiere ayudar a la gente. Entonces dices, ¿qué onda, no? Pero persistió tanto, estuvo ahí, dale y dale y dale, ¿verdad? Que dice el versículo, déjame ver cuál versículo. El versículo 3, hágame justicia, hágame justicia. Repetidas veces esta viuda le pedía al juez, hágame justicia, por favor, hágame justicia. Pedía y pedía y pedía y pedía tras vez, hasta que este juez no fue conmovido en misericordia, se hartó. No tuvo misericordia, más bien dijo, ay, esta mujer me está volviendo loco, ya, le voy a dar lo que me está pidiendo porque si no, no me la voy a quitar de encima. Entonces Dios nos enseña a través de esta parábola a ser como la viuda, ¿verdad? Persistentes, persistentes, persistentes. Persistentes en oración, persistentes en todo lo que nosotros hagamos, pero ahorita el enfoque y lo que es Jesús está hablando acerca de esta parábola es a través de persistir en la oración.
Ahora, ¿qué es lo contrario de perseverar? Rendirse, ¿verdad? Lo contrario de persistencia es rendición. ¿Y qué significa rendirse? ¿Qué significado encontramos en la palabra rendirse? Podemos encontrar cansarse, fatigarse, agotarse, quedarse sin fuerzas, claudicar. Hay muchas definiciones que podemos encontrar en la palabra rendición. Ahora yo te voy a pedir, tú piensa en tu vida de oración. Ahora sí que vamos a hacerlo así como que interactivo. No me tienes que contestar, solamente tú medita para que tú te evalúes, ahora sí que vamos a hacer una autoevaluación de nuestra vida devocional diaria, que decimos, no, sí oro y todo, no, sí, yo oro mucho. Les estoy dando estas preguntas porque es algo que Dios a mí en lo personal me enfrentó. Piensa en tu vida de oración y di, ¿qué tanto resistes o qué tanto te estás rindiendo? A ver, espérate. Sí, ¿qué tanto persistes en seguir orando por una situación o qué tanto te estás rindiendo ante seguir orando? ¿En qué área de tu vida o por quién no has orado lo suficiente o de plano has dejado de orar? O sea, tú medita, a ver, pues mira, yo oraba mucho por mi matrimonio, pero vi que mi marido no cambió y me harté. Yo oraba mucho por mis hijos que andaban bien mal, pero pues de plano no quieren nada con Dios, pues ya mejor oro por otra cosa. A ver, mira, yo oraba mucho por este familiar para que viniera a la iglesia, pero de plano me mandó por un tubo y pues no, mejor ya ahí lo dejo. O sea, tú piensa, ¿cuánto has persistido por seguir orando por esa persona o por esa circunstancia? ¿O qué tanto te has rendido ante esa adversidad? El Señor dice en el versículo 6 del que nosotros leímos, está hablando, le dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Les está diciendo, si él siendo injusto le dio a esta mujer lo que estaba pidiendo, ¿cuánto más? ¿Verdad? El Señor no nos dará a nosotros, sus escogidos, sus hijos, y Jesús les llama la atención a sus discípulos y les dice, aprendan, deben de ser persistentes en la oración como esta mujer, persistió y recibió lo que quería. Entonces Jesús les está diciendo el que podamos persistir, el que podamos nosotros seguir persistiendo en esa necesidad y seguir orando. Ahora, cuando ya aprendemos, cuando ya sabemos, sí, yo sé que tengo que perseverar, yo sé que tengo que seguir orando, yo sé que tengo que perseverar, yo sé que me canso, sí, pero pues ya sé que tengo que perseverar en oración. Después de entender esto, nosotros tenemos que entender que necesitamos creer. Ahora tú me vas a decir, pues sí creo, si no, no estuviera orando. ¿Estás seguro que sí crees? ¿Por qué dejarías de orar entonces? ¿Por esa persona o por esa situación? ¿Por qué oras por alguien o por algo y dejas de orar? ¿Por qué crees? No, yo creo que porque no crees que Dios puede hacer algo. Por eso dejamos de orar. Y en el versículo 7, el Señor les está diciendo a los discípulos, si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Acaso no creen? O sea, les está preguntando, ¿no creen? Significa que había incredulidad. Necesitamos creer, por eso necesitamos perseverar. Porque si nosotros no perseveramos, entonces significa que la incredulidad ha entrado en nuestro corazón. Y decimos, pues ya para qué oro.
ay, ya Dios no lo va a hacer, ya me harté, no lo va a cambiar, ya siempre orando por lo mismo. Entonces dejamos que la incredulidad llegue a nuestro corazón. Si nosotros estamos creyendo que Dios nos escucha, que Dios responde a nuestras oraciones, que Él hará justicia, entonces ¿por qué a veces dejamos de orar? Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocada, a lo mejor nomás a mí me ha pasado, pero de verdad, a mí me ha pasado. Ha habido personas y ha habido situaciones en las que he dejado de orar, porque me canso. Y digo, no, mejor ya oro por otra cosa. Pero Dios no me ha dicho que deje de orar. Porque sí, a veces Dios te va a decir, no, ya no ores. Cuando Dios te dice no, tú vas a tener esa convicción en tu corazón que Dios está diciendo no. Pero si Dios no te ha dicho no, pues sigue orando. Sigue persistiendo. Como dice aquí en el versículo 7, Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama día y noche. O sea, no que clama de vez en cuando, no que ora 2 veces por semana, no que ora cuando se acuerda y tiene tiempo. No, dice día y noche. ¿Qué significa? Que siempre. Si nosotros dejamos de orar, oraciones persistentes, es porque la incredulidad llegó a nuestro corazón o porque nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a vivir con un esposo incrédulo, nos acostumbramos a vivir con hijos desobedientes, nos acostumbramos a vivir con enfermedades crónicas que nos han dicho, así toda tu vida vas a vivir con diabetes, siempre vas a tener hipertensión, te vas a morir así. Y ya lo hacemos parte de nuestra vida, ¿verdad? Ya no oramos para que Dios nos libre de eso. Nos acostumbramos a vivir con eso de tal manera que ya no oramos, ya no reclamamos la sanidad, ya no oramos el milagro sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, porque ya nos acostumbramos a ver esa situación en nuestro hogar, ya nos acostumbramos a vernos así, enfermos, que ya decimos, pues ya nos acostumbramos a ver así a nuestros padres, a nuestros hijos, pues que ya no oramos, ya no persistimos. Cuando no persistimos en la oración, estamos dejando de creer, aunque tú no lo creas. Tú dices, no, sí, cuando tú dejas de orar, tú estás dejando de creer en que Dios puede hacer un milagro. Entonces significa que la incredulidad ya entró en tu corazón. Ya somos incrédulos. Ya no creemos que Dios puede hacer un milagro. Y decae nuestra fe. Ahora yo te pregunto, tú meditas así para que no te duermas, así para que, así ese espíritu de adormecimiento se vaya de tu mente y empieces a pensar. ¿Cuántas oraciones para ti es una oración persistente? O sea, ¿cuántas oraciones tienes que hacer por lo mismo para que tú digas, ya se volvió una oración persistente? ¿Cuántas oraciones crees tú que tienes que hacer para que esa oración tú digas, ya estoy persistiendo en esa oración? ¿Cuántas oraciones tienes que hacer por lo mismo? ¿5 veces? ¿5 oraciones? ¿10 oraciones? ¿15 oraciones? ¿20? ¿30? ¿21 días de oración? ¿1 año orando por lo mismo? ¿3 años? No sé, o sea, para ti, ¿cuántas oraciones has hecho que has dicho, ya perseveré, ya estuvo? O ya oré 3 años por lo mismo y dices, no recibí la respuesta, ya me rindo porque ya persistí mucho. O sea, ¿cuánto es para ti persistencia? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tienes que orar por esa situación? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces? Para que tú digas, ya estoy en una oración persistente. La Biblia dice que Jesús no mide ni días ni noches, ni números de veces. Jesús no mide escalas de números. Por eso dice de día y de noche. En el versículo 7 que leímos dice
que Dios hará justicia a su pueblo escogido, o sea, tú y yo somos su pueblo escogido, quien clama a Él, o sea, quien ora, quien clama, quien le busca, quien persiste, día y noche. ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir día y noche? 21 días de ayuno y oración, un año, no. Quiere decir todo el tiempo, continuamente, sin interrupciones. Debemos orar continuamente, día y noche. Es decir, qué difícil, sí, qué difícil. Sí, es muy difícil. Yo lo reconozco. No es fácil. El orar con persistencia, el orar, ¿dónde me pongo? Sí, es difícil. Sí. Entonces debemos orar permanentemente con fe. Toda distracción te vas en el nombre de Jesús, diablo mentiroso. No tienes parte ni suerte en este lugar. ¿Sí ven cómo el diablo nos quiere distraer rápido? Porque no quieres que sea, el diablo no quiere que tú seas persistente en la oración y que lo único que salgas recordando aquí, ay, qué feo se oyó el micrófono, ¿verdad? No, hermano, no quiere, el diablo eso quiere que tú salgas diciendo, pero Dios no. Dios quiere que tú salgas valiente y esforzada y diciendo, persistiré hasta el final. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él es el recompensador de los que le buscan con sinceridad, dice otra versión. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente perseverar, no solamente orar mucho siempre, sino que debemos orar permanentemente, pero con fe. Tenemos que creer. Por eso es que Jesús está preguntando en ese versículo 7, ¿acaso no creen que Dios hará justicia? ¿Creen que Dios puede responder tu oración? Dos principios importantes en nuestra vida de oración son: ora siempre, persevera siempre y ten fe. Ora con fe, que tu fe no mengüe. Si tú dejas de orar, tu fe va a menguar. Vas a tener incredulidad porque ya no vas a creer en que Dios puede hacer un milagro en esa persona o en esa situación. Y por último, en el versículo 8 dice: Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esa es una pregunta que Jesús está diciendo a sus discípulos. Jesús nos está diciendo: ¿podrán orar de día y de noche? ¿Podrán orar siempre hasta que yo regrese? Dices, ay, ni que fuera Amanda. Dios está diciendo, ¿podrán como mis hijos orar siempre hasta que yo venga? O como si la respuesta no llega, entonces cuando yo llegue encontraré que su fe fue quitada de su corazón y que ya no creen porque no les di la respuesta. A veces sucede, hermanos. A veces Dios no nos da la respuesta. Pero cuando tú entiendes quién es Dios y la gracia de Dios, y tú oras y oras y persistes en tu oración, a lo mejor te cansas, sí, o a lo mejor puede que Dios no te conteste, pero Dios sigue siendo Dios. Ahora, otra cosa, cuando nosotros oramos oraciones perseverantes o persistentes, no significa que le estamos recordando a Dios las cosas. Dios nos tiene Alzheimer, ni amnesia, Él no se le olvidan las cosas. No es por Dios, o sea, no es por Él que nosotros, o sea, Señor, otra vez, pero a ver, pues, por si acaso se te olvidó, ¿verdad? Porque pues como hay una lista de muchos pidiendo, a lo mejor y no te acuerdas de mi nombre.
pero por si acaso no te acuerdas de mi necesidad, pues ahí te la voy a decir otra vez y lo vuelves otra vez. No, la oración persistente no busca recordarle a Dios las cosas. A Él no se le olvida nada. La oración persistente, entonces van a decir, entonces, ¿para qué es? ¿Por qué las hacemos? Porque es la manera de formar en nosotros, pues, persistencia. Es la manera de formar en nosotros carácter. Es la manera de que nosotros crezcamos en fe. Si nosotros no perseveramos, pues no vamos a crecer. Si nosotros no somos perseverantes, mira, muchas veces, la mayoría de las veces, no quiero decir que siempre, porque a lo mejor tú vas a decir, no, yo no oro y sí soy persistente en otras cosas. Pero la mayoría de las personas que no son persistentes en la oración, no son persistentes en muchas cosas. Claudican inmediatamente. Empiezan a leer la Biblia y llegan hasta Génesis. Hasta ahí llegaron. Nomás los 2 primeros capítulos. O a lo mejor el primer libro y ya. Empiezan a leer un libro y se quedan a la mitad. Pagan un mes del gym y van 15 días. O sea, no terminan nada. Entonces, las personas que son persistentes en la oración y se hacen disciplinadas en buscar a Dios en oración constantemente, muy probablemente y en muy pocas ocasiones van a claudicar en otras cosas. Porque yo creo que ahora sí que el talón de Aquiles del cristiano es la oración. Persistir todos los días en hacer un hábito de oración en nuestras vidas. Qué difícil, sí lo es. A mí me ha costado. Y muchas veces ha llegado el día y yo, ay, no oré, estoy bien cansada, me voy a dormir un ratito. Y me duermo y como a las 4 de la mañana despierto. Y yo, ay, ¿por qué desperté? Y luego ya me acuerdo, es que no oré. Y el Señor me despierta. Entonces me dice el Señor, bueno, mijita, a horas temprano te levanto en la madrugada, tú ahí decides. Pues así por las buenas. Siempre me ha pasado, de que estoy bien cansada y digo, no voy a orar, estoy cansada. Ya oré en la iglesia, ya oré en el devocional y luego 2 casas de alcance en el jueves, 2 capítulos me eché y las oraciones y todavía en la noche, ay no, Señor, ya, mucho, estoy cansada. Y ya me acuesto así como que, ay, bien cansada. Digo, me voy a dormir un ratito para agarrar fuerzas. Y luego ya me levanto. Y me quedo dormida, de veras, se los confieso, me quedo dormida. Pero Dios me levanta en la madrugada, siempre a las 4 de la mañana despierto. Y quiero cerrar el ojo así, duérmete. A la rurru niña, Y no puedo. Pues a orar. Ya, o sea, ya es algo que ya, pero pues yo le dije a Dios, Señor, incomódame, que no pase un día sin que yo te busque, porque no quiero ser una persona religiosa, no quiero servirte porque te tenga que servir, sino realmente quiero hacerlo de corazón. Entonces, debemos de ser persistentes. Y Dios nos está diciendo, ya por último, ya voy a terminar, Dios sabe lo que estamos pasando. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce cada área de nuestras vidas, pero en el proceso tenemos que crecer, tenemos que persistir. Como hijos de Dios tenemos que persistir, dice aquí, hasta el final. Debemos aprender a descansar en Dios, pero debemos ahora sí que encontrar el balance, ¿no? Porque a lo mejor puedes llegar, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que a veces persistes tanto en una oración y no ves la respuesta y te frustras. ¿Nunca te ha pasado? A mí sí. Te frustras de que dices, oye, pero ya tengo tantos años orando por esto y nada, Señor, pues ¿qué? O sea, ¿de qué se trata? Te frustras porque no ves la respuesta. Una vez yo estaba en esa posición, oraba y no miraba la respuesta, pero me sentía frustrada, así como que frustrada, porque así como que, ¿cuándo? Ya responde.
Y Dios me llevó a hacer una pequeña oración que yo dije, Señor, yo quiero aprender a descansar en ti, no estoy descansando en ti. Porque cuando tú oras por algo, se supone que estás orando para descansar en Dios. Entonces yo oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame a descansar en ti, pero líbrame de caer en la conformidad. O sea, que pueda yo encontrar un balance entre llevar mi necesidad a ti, no estar frustrada, vivir en descanso en ti, pero no acostumbrarme a vivir así. ¿Sí me entiendes? No sé si me estás entendiendo lo que es. Dios sí me entendió lo bueno. Espero que no te haya hecho bolas. Pero es que a veces pides tanto y te frustras de no ver la respuesta, que te desanimas, pero Dios quiere que aprendamos a llevarle a Dios nuestras cargas, que descansemos en Él, pero que no nos conformemos y caigamos en el conformismo de, ay, pues ya oré mucho, ya me acostumbré a vivir esa situación, pues, ya, así va a ser siempre. No, o sea, yo siempre estoy orando, Señor, líbrame de eso, que yo no me conforme con creer, así va a ser siempre. No, así no va a ser, porque no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios está diciendo que Dios nos ha dado un llamado, que Dios nos ha llamado a la victoria, que Dios va a responder. Entonces yo voy a caminar en eso, pero sin vivir frustrada en que no recibo la respuesta. ¿Sí me entiendes? O te lo estoy poniendo muy complicado. Es difícil, sí, pero cuando se lo pides a Dios, de verdad, descansas. Yo se lo estuve pidiendo constantemente a Dios, esa oración, porque sí sentía mucha frustración. Entonces llegó el momento en que, yo ya descansaba en Dios, pero no dejaba de orar por esa situación. O sea, descansas en Dios, sientes paz, ya no estás frustrada ni enojada porque no ves la respuesta, pero no dejas de orar. De eso se trata, el no estar en conformismo. No dejas de orar por lo mismo. Si tu fe condiciona a Dios, entonces no es una fe, no es fe, porque a veces podemos caer en eso, ¿verdad? Señor, tú respóndeme, y mientras tú me respondas, pues yo ahí voy a estar fiel contigo. No, nuestra fe no debe condicionar a Dios en la necesidad. O sea, no debemos condicionar a Dios si Dios no nos responde, porque entonces sería manipulación. ¿Sí? Nuestra fe debe estar basada en que Dios va a responder, pero si Dios tardare, si Dios no responde, o si a veces ves que Dios de plano no te respondió, tú sigues adorando a Dios y sabes que por su gracia y por la salvación que te dio, tú sigues adorando a Dios. Si eso es lo único que te va a dar. Porque a veces sucede, ¿verdad? Que tú estás orando por la sanidad y ¿cuál se te muere el familiar en vez de que se sane? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, verdad? Oramos por el milagro y no sucede. Entonces dices, pues ¿qué onda, Señor? Si entra así como que la duda, ¿no? De decir, pero si tú eres un Dios que hace milagros, tú pudiste hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Yo sí se lo dije a Dios, yo aquí se los he confesado. Cuando mi hermano murió, yo sí se lo dije a Dios, tú pudiste sanarlo, ¿qué te costaba? Y Lira tenía un llamado a ser pastor, tenía un llamado para servirte, te amaba con todo su corazón, estaba bien joven y no lo sanaste. ¿Qué onda? Yo sí se lo dije a Dios. Yo creo que estaba tan frustrada que dije, ¿qué onda, Señor? Claro que Dios me confrontó y me dijo, ¿y? Entonces, ¿qué relación tienes conmigo? ¿Cuál es tu relación conmigo? Entonces, o sea, ¿por qué me amas? ¿Por lo que te doy? Y si no te lo doy, ¿qué? Y yo dije, ok. Entonces, ¿qué hice? Con mi corazón quebrantado empecé a adorar a Dios y dije, tú sigues sentado en el trono y tú sigues siendo Dios. ¿Me costó creerlo? Sí, me costó. Yo creo que como 15 días oré eso, porque no había llegado aquí. Yo creo que era mi proceso de duelo, ¿no? 15 días hice la misma oración
tú sigues sentado en el trono. Iba y quería orar y no podía orar. De verdad, yo les confieso, duré como un mes para yo poder orar por una persona enferma. No podía, estaba bloqueada. Y yo decía, no, es que eso no está bien, o sea, no puedo sentir eso. Y a veces estábamos aquí y les decía al pastor, vamos a orar por sanidad. Y yo no oraba, hermanos, se los confieso. Pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Yo creo que duré así como unos 15 días. No, yo no puedo orar. Pues ¿para qué? Si yo oraba por mi hermano y Dios no lo sanó. Y no oraba. No iba y oraba por una persona que estuviera enferma. No podía. Estaba así como bloqueada. Necesitaba sanidad en mi corazón. Y iba a Dios todos los días. No podía orar. Solamente adoraba a Dios y le decía, tú sigues sentado en el trono, tú sigues siendo Dios. Y si tú me tienes aquí y me has dado la salvación, con eso me conformo, Señor. Está bien, si nomás me vas a dar eso, está bien. Y así oré por 15 días, y recuerdo tanto que fueron 15 días, porque después recuerdo que después de 2 semanas llegué un domingo aquí y ya no me sentí igual. Ya podía orar, ya hasta que yo dije, ay, ya, Señor, gracias. Me sanaste. Pero fue un proceso de buscar a Dios. No viene solo. Necesitamos ir a Dios, necesitamos persistir, ser perseverantes en nuestras oraciones y perseverantes en buscar a Dios. Ya para terminar, yo quiero que tú pienses por qué situación o por qué familiar tú has dejado de orar. Antes que un diagnóstico médico, ¿te rendiste? ¿O dejaste de orar porque te acostumbraste a vivir así? ¿O qué pasó en tu corazón que dijiste, ya no más sigo orando por esta necesidad? ¿En qué momento te rendiste? ¿O hace cuánto tiempo que tú no oras por un hijo rebelde, desobediente? ¿O cuánto tiempo hace que dejaste de orar tal vez por tu esposo, porque dijiste, pues ya no va a cambiar, ya de plano, por más que oro no se le ve ni pies ni cabeza? Y dejaste que la incredulidad tocara tu corazón, tocara tu fe. Yo quiero animarte a que tú perseveres en la oración, no importa cuántas veces tú le hayas fallado a Dios, vuelve a intentarlo. Vuelve a orar, vuelve a perseverar. Abraham Lincoln fue un hombre muy persistente, y te voy a leer ya para terminar cómo este hombre tuvo tantos fracasos, pero fue perseverante. Dice que a los 21 años falló en los negocios, a los 24 años volvió a fallar en los negocios, a los 26 tuvo que superar la muerte de su novia. A los 27 tuvo un ataque de nervios y perdió la contienda por el Congreso. A los 34 años perdió las elecciones por el Senado. A los 47 años intentó nuevamente, sin un éxito, en convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos. A los 49 años perdió nuevamente las elecciones para el Senado y finalmente a los 52 años se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Fíjense cuántos años persistió. Desde los 21 años él empezó a trabajar en los negocios, él quiso entrar en el ámbito de la política. Fracaso tras fracaso tras fracaso, a los 21, a los 24, a los 26, a los 27, a los 34, a los 47, y se rindió. No se rindió. ¿Y qué obtuvo al final? La presidencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros perseveramos, fracaso tras fracaso tal vez, puede que hay oraciones que no sean contestadas, pero tú perseveras en seguir orando, perseveras en seguir buscando a Dios, perseveras en querer más de Dios,
Y al final, aunque tengas un fracaso tras fracaso tras fracaso, Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre es fiel y Él siempre te va a dar la victoria. Walt Disney dijo una vez: la diferencia entre ganar y perder muy a menudo consiste en no abandonar. Entonces, no importa cuántas veces ganes o cuántas veces pierdas, no importa cuántas veces Dios te responda a tus oraciones o no te las responda, o no se tarde nada o se tarde mucho. Al final, si tú no abandonas, si tú no claudicas, si tú permaneces, vas a mirar la mano de Dios obrando con poder hasta el final. Por eso es que dijo Jesús a sus discípulos: los encontraré cuando yo regrese. ¿Encontraré gente que tenga fe en la tierra? ¿Las encontraré? ¿Por qué? Porque Él sabía que se iban a cansar, porque Él sabía que nos íbamos a cansar de persistir. Por eso Él está diciendo: yo escogí a mi pueblo, pero realmente, ¿a cuántas personas con fe encontraré en la tierra? ¿Cuántas personas seguirán siendo persistentes y perseverantes? ¿Cuántas personas no van a claudicar? De eso se trata el cristianismo, de eso se trata, hermanos, de seguir a Dios. Y yo quiero, no sé, terminar ya con una oración. No sé si gustan ponerse sobre sus pies. Vamos a terminar ya este tiempo. Y vamos a dejar que Dios quite de nosotros, ahora sí que, si ha habido incredulidad, si tú dices: no, pues no es mi caso, no es mi caso, o sea, todo lo que tú dijiste no es mi caso. Bueno, qué bueno, sigue persistiendo, sigue orando, pero si es tu caso, de que dices: a ver, pues ya meditando, pues sí, cierto, como que sí estuve orando por cierta persona, o sí estuve orando por cierta situación, pero lo dejé a un lado porque siento que ya. Dios quiere que tú lo vuelvas a retomar. ¿Me ayudas con esto? Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu gracia me basta. Aún, Señor, que tú no respondieras, tú me has dado la salvación. Y tu gracia y tu amor ha sido incondicional para mí. Señor, yo reconozco que he dejado a veces de creerte, Señor. Que en eso que dejé a un lado, tú piensa en esa situación que dejaste a un lado, en lo que tú dejaste de orar, o en aquella situación o en aquella persona que dijiste: pues sí oraba por esta, pero ya no lo hago. Si Dios te puso a alguien o alguna situación o alguna persona en tu mente, reconoce que dejamos de creerle. Señor, yo he dejado de orar por esta situación o por esta persona, Padre, pero en esta noche, Señor, reconozco que te he dejado de creer y que la incredulidad, Señor, ha tocado mi corazón y se ha secado. Dios, perdóname. Perdona, Señor, si la duda y la incredulidad hacia ti ha venido a mi corazón cuando yo he dejado de orar. Perdóname por rendirme. Perdóname, Señor, por decir que para qué oro, o para qué tanto tiempo, o para qué esta persona ya no necesita. Perdóname, Señor. Perdóname si te he condicionado, Señor, y puedo seguir aún viniendo a la iglesia
iglesia y estando aquí, pero mi corazón está lejos de ti, porque he condicionado mi fe en una respuesta. Perdóname, Señor. Acércanos a ti. Acércame, Señor, a ti. Ayúdame en mi incredulidad para poder resistir y poder pensar más en ti. Piensa por un momento en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familiar, en una enfermedad que hay en tu casa, en una situación difícil con tus padres, en alguna relación, alguna situación que haya en tu vida, las finanzas de tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, una enfermedad. Piensa y di: Padre, necesito pensar como tú. Padre, hoy ponemos delante de ti esta necesidad que dejé a un lado y dejé de orar y dejé de persistir y dejé de buscar, aún necesidades de la iglesia, Señor, por las cuales hemos orado y tal vez hemos dejado de orar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no nomás tenemos necesidades personales, sino también de la iglesia. Y tú nos has llamado a ser, Señor, portadores y orar, Señor, no nomás por nuestra necesidad, sino por los que están dentro de la casa. Perdónanos, Señor, si lo hemos dejado a un lado. Hoy decido creerte a ti y voy a retomar nuevamente ese tiempo de oración, Señor. Y voy a volver a orar creyéndote a ti. Lo hago, Señor, porque tú quieres que yo persevere. Señor, yo lo hago no porque tú me necesites, sino porque yo necesito de ti. Necesito que tú formes en mí un carácter. Necesito, Señor, ser fortalecido por ti. Ayúdanos a persistir, a no claudicar, a no desanimarnos en medio de la situación difícil, a seguir orando, Señor, aun cuando no vemos la respuesta. Seguir clamando, Señor, por aquellos que necesitan de tus oraciones. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de orar. Queremos creer en ti. Aumentanos la fe para creer que tú nos responderás mucho más abundantemente de lo que nosotros te pedimos o aún de lo que nosotros esperamos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia inmerecida en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces vuelve a levantarse. Porque aun cuando yo te falle, tú me levantas, Señor, tú me animas y tú aumentas la fe.